Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy los acontecimientos los tenemos en casa, porque tenemos un invitado de excepción, y no es un lugar común en este caso decir esto. Ante nosotros, Carlos Fonseca Terán, sociólogo nicaragüense, actualmente secretario adjunto de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fue secretario político departamental del Departamento de León y entre otras responsabilidades en el mismo Frente Sandinista de Liberación Nacional. Participó en la defensa de la Revolución Sandinista en los años 80 y a partir de los años 90 fue luchador popular antineoliberal en su país. Ha publicado los libros El poder, la propiedad, nosotros, sobre la historia de la Revolución Sandinista, La perpendicular histórica sobre el pensamiento sandinista, y es hijo del comandante Carlos Fonseca Amador, toda una leyenda, ¿no? Máximo dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional durante la lucha contra la dictadura somocista, caído en combate en 1976, lamentablemente poco antes del triunfo revolucionario. Bueno, yo abriría fuego pidiéndole que nos describiese cómo ha sido la violencia en la oposición nicaragüense. Yo viví el tiempo de la presencia de Somoza y entrevisté a Somoza y luego me pasé al bando sandinista, lo cual fue un ejercicio de audacia porque me salvó la Cruz Roja en Matagalpa y me montaron en el primer avión. Y después, para que vean cómo se la gastaban, un francotirador mató al representante de la Cruz Roja, aún con su peto blanco. Bueno, muy bienvenido. Cuéntenos, la experiencia es intransferible, pero su conocimiento de esa historia es muy útil para nuestra audiencia. Bueno, Walter, agradezco esta oportunidad para poder compartir informaciones, análisis sobre la realidad de nuestro proceso revolucionario, de la lucha del pueblo nicaragüense en estos momentos por preservar la paz, la estabilidad, en defensa de la patria, de la revolución. Pues me preguntabas acerca de la violencia ejercida por la oposición golpista el año pasado en Nicaragua. Parece que no pierde, me pasa el tiempo pero no pierden las mañas. ¿Cómo es eso? No. Otra vez la violencia. Porque la violencia está en la esencia de un sistema de opresión que es contra el cual luchamos. En este caso el capitalismo, cuya máxima expresión, como sabemos, es el imperialismo, que es a lo que estamos enfrentados directamente. Y este siempre momento. Los gringos metieron la mano en Nicaragua, ¿no? Siempre. Nicaragua, yo creo que ha sido el país que más veces ha sido intervenido por los Estados Unidos en la historia, sino el que más, sin duda, uno de los que más veces ha sido intervenido. Por cierto, la mayor parte de esas intervenciones han sido derrotadas por los patriotas nicaragüenses. Han sido, según mis cuentas, 6 intervenciones, 3 directas y 3 indirectas, de las cuales en 5 el pueblo nicaragüense ha derrotado a los intervencionistas. Está más que probado en combate, además. Las 3 directas con tropas norteamericanas y las 3 indirectas con soldados sustitutos. Ahí incluyo ya el intento de golpe del año pasado, a propósito de la pregunta que me estabas haciendo sobre la aplicación de la violencia por parte de la oposición. Es muy importante esto que se aclare porque no ha tenido buena prensa en el sentido progresista, ¿no? Sí. Bueno, mira. Me gusta eso porque los nicaragüenses hablan como los uruguayos y los argentinos. Bueno, mira. Pues la violencia tuvo diferentes modalidades y diferentes etapas.
Yo digo que el mes de abril del año pasado fue el mes del caos. El mes de mayo fue el mes de las marchas. Pero no solo de las marchas, hubo muchas acciones violentas también. El mes de junio fue el mes del terror. Dejaron de haber marchas de la oposición y se dedicaron exclusivamente a sembrar el terror. Fue el mes más violento. Y julio fue el mes de la liberación, en que logramos desmantelar los tranques y recuperar las ciudades que habían sido secuestradas por las fuerzas golpistas en Nicaragua. Entonces, el intento de golpe el año pasado tuvo dos etapas. En la primera etapa, o sea, para poder explicarte lo que fue la aplicación de la violencia por parte de la oposición golpista, te tengo que explicar cuáles fueron estas dos etapas fundamentales, ¿no? Porque podemos dividirlo en más etapas, pero lo más elemental es que fueron dos etapas. Una primera etapa fue en la que nosotros estuvimos a la defensiva, apostando a resolver la crisis a través del diálogo. En esta etapa, lo que hacíamos los sandinistas era defendernos y evitar hasta donde fuera posible la confrontación. Y como te decía, estábamos tratando de resolver la crisis a través del diálogo. Una crisis que fue creada artificialmente. Como siempre, nicaragüita. Exacto. Entonces, en esta primera etapa, por ejemplo, se tomó una decisión digamos, muy audaz por parte de nuestro gobierno, que fue acuartelar a la policía como una medida extrema para evitar al máximo todo pretexto de la oposición para acusar al gobierno y al sandinismo en general de crímenes y todo eso de lo que nos estaban acusando los golpistas. Entonces, durante esa primera etapa, te decía, se acuarteló la policía y entonces las bandas armadas golpistas aprovecharon el momento para convertir los tranques en su principal modalidad de acción. Los tranques les decimos nosotros a las acciones de bloqueo de las carreteras. Y luego los pusieron también dentro de las ciudades. Como la policía estaba acuartelada, entonces secuestraron las ciudades. Caramba. En esos tranques, a todo el que creyeran que era sandinista, lo capturaban, lo torturaban, lo secuestraban, lo asesinaban, lo desaparecían. Y eso quedó evidenciado en videos que ellos mismos filmaron. Caramba. Tratando de intimidar al sandinismo. Hablando de eso, tenemos un video, sí. si tú me permites. Sí. Hay un video sobre la violencia opositora en Nicaragua. Señor director, vamos y te convino amablemente a que comentes lo que veamos, ¿no? Sí. Adelante con el VTR. Claro, estamos claros, hermano, tranquilo. Utilizar esa camioneta para estar ahí haciendo... ¡Que se rinda! ¡Sea libre! ¡Listo!
Sí, eso es lo que te dije. Parece deformador, ¿no? Solo porque se ahí en la escuela toda la gente apoyar a los chavalos que no escucharan y decirle por dónde andar. No, hombre, lo pueden tirar, mi carnal, lo pueden tirar. Y no... Bueno, tú nos dirás lo que Sí. acabamos de ver. Bueno, yo te estaba diciendo que hubo dos etapas. En esta primera etapa hubo diferentes expresiones de la violencia de la derecha. La primera expresión fue la siguiente. La derecha organizaba marchas en el día, marchas pacíficas, plantones en las rotondas, y en la noche venía el caos. Cada vez que había un plantón o una marcha de la derecha, ya se sabía que en la noche venía el caos. Aparecían los zombies. Zombies. Los muertos vivientes aparecían destruyendo todo, incendiando todo lo que consideraran que estaba relacionado con el sandinismo, casas de sandinistas, casas del Frente Sandinista, casas de alcaldías, etcétera, etcétera. Terrorismo desaforado. Sí, incluyendo un monumento histórico arquitectónico en Granada, que es donde está la sede de la alcaldía en esa ciudad. Pero bueno, el asunto es que esa fue, digamos, la modalidad implementada. Pero lo principal no fue eso, por cierto, sino las confrontaciones armadas, los enfrentamientos armados, no solo con la policía, sino contra los sandinistas civiles, los cuales eran atacados por las bandas armadas de la oposición golpista. Entonces, cuando se daba un enfrentamiento de este tipo, lo que los medios de la derecha decían era que las turbas sandinistas estaban atacando a los manifestantes pacíficos. Ellos nos atacaban a nosotros, nos defendíamos y entonces éramos paramilitares atacando o turbas atacando manifestantes pacíficos. ¿Los medios de comunicación son opositores en su mayoría? No todos. No todos. Luego, una buena parte son sandinistas y otra parte son opositores. Pero bueno, entonces te decía que producto de esos enfrentamientos provocados por los golpistas se daban muertes en ambos bandos y los muertos de ambos bandos eran sumados por los medios de comunicación de la derecha, más los muertos en fuego cruzado, más muertos que nada tenían que ver con el conflicto, muertos hasta por accidentes de tránsito, por infartos, etcétera, ¿no? Todo el que se moría en esos días engrosaba la lista de los supuestos manifestantes pacíficos asesinados, masacrados por las fuerzas gubernamentales. Esa fue la modalidad de la violencia del golpismo en la primera etapa del intento de golpe. Luego vino la segunda etapa, que fue muy distinta en lo fundamental. En esta segunda etapa es cuando ya está claro que el diálogo ha sido destruido por la derecha. O sea, ya la derecha ha imposibilitado en ese momento que el diálogo sea la forma a través de la cual se va a superar la crisis. Entonces se procede a la organización popular para pasar a la ofensiva y desmantelar los tranques y recuperar las ciudades que habían sido secuestradas. De manera que el 19 de julio los disturbios comenzaron el 18 de abril y el 18 de julio fue cuando se les logró desalojar del último reducto que tenían las fuerzas golpistas. Esta modalidad de organización popular en apoyo a las tropas regulares de la policía, a través de la policía voluntaria, es la modalidad actual a través de la cual el pueblo se organizó para defender la paz, la patria, la revolución, la seguridad, la estabilidad en el país. Así como en los años 80. En los años 80 estábamos enfrentando la guerra de agresión impuesta por el imperialismo y en ese entonces organizamos los batallones de reserva y las milicias populares sandinistas. Éramos civiles
que tomábamos las armas, nos entrenábamos e íbamos a la defensa de la revolución, a la defensa militar de la revolución. La variante ahora, frente a este tipo de enfrentamiento, fue la policía voluntaria, que ya existía desde 1980, pero que jugó un papel crucial en la superación de esta situación de violencia, que como fue creada artificialmente y luego hubo una gran manipulación masiva a través de la guerra psicológica, pero que tiene un efecto de corto plazo, pudo ser superada a través de este mecanismo que utilizamos, ¿no? De esta modalidad de lucha mediante pues, la organización del pueblo. Entonces, ya la confrontación que hubo, ya los enfrentamientos en esa segunda etapa, que fue a partir de mediados de junio, en esa segunda etapa ya no eran todos provocados por las fuerzas golpistas, sino que producto de la ofensiva nuestra. Curiosamente, hubo menos muertos y aumentó la intensidad de los enfrentamientos, pero la cantidad de muertos disminuyó. O sea, cuando nosotros tomamos el control, disminuyó la cantidad de muertos, ¿no? Entonces, obviamente, mientras más muertes hubiera, eso favorecía los intereses de la oposición, que tomaba a los muertos como pretexto para su confesado propósito de derrocar de forma ilegítima a un gobierno legítimamente constituido y electo por el voto del 73% de los votantes. Ahora, ¿y hay como trasfondo de esto algún interés de un nuevo canal que sustituya o complemente al de Panamá? Bueno, mira, el canal interoceánico es un proyecto que surgió hace algunos años con el objetivo de, en un razonable plazo, salir de la pobreza. Porque Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre de América Latina, a pesar del sostenido crecimiento económico que habíamos venido teniendo desde el 2007 hasta el 2017 de un 4.5% anual en promedio. Ya a raíz del año pasado, producto del intento de golpe, hubo un decrecimiento económico y este año se espera un leve crecimiento. Pero a pesar de eso, seguimos siendo el país más pobre de América Latina. A pesar de eso, a pesar de ser el país más pobre, la mayoría de la gente de Nicaragua tiene mucho menos problemas que los que tiene la mayoría de la gente en otros países con más recursos económicos que nosotros, debido a la más equitativa distribución de la riqueza en nuestro país. Porque una de las cosas que hemos logrado en estos años ha sido la reducción de la desigualdad social y la pobreza. Una reducción notoria, sensible de la desigualdad social y la pobreza en nuestro país. Entonces el canal es un proyecto que ha tenido por objetivo precisamente salir de la pobreza. Hay quienes hablan de afectaciones al medio ambiente y ese tipo de cosas. Efectivamente, hay afectaciones o habría afectaciones en caso de realizarse esta obra, pero el deterioro del medio ambiente en Nicaragua, el deterioro ecológico de Nicaragua, es una realidad en este momento, producto de la pobreza. Y el canal resulta que es la única manera, teniendo el canal, es que tendríamos las condiciones para contar con los recursos necesarios para revertir el deterioro medioambiental y ecológico de Nicaragua. Es decir, es todo lo contrario, ¿no? Para poder revertir el deterioro ecológico del país es necesario recursos, es necesario contar con recursos que solo el canal los podría proporcionar. Pero bueno, este tema del canal ya ha pasado a segundo plano, porque a raíz de lo que sucedió el año pasado, los inversionistas cambiaron de rumbo. Han cambiado de opinión, ¿verdad? Ahora, así que tendremos que ver en el futuro qué se puede hacer al respecto. yo quisiera, con tu permiso, hacer mención y saludar a los muchachos nicaragüenses de la plataforma digital Juventud Presidente, ¿no? Mendy Pravia, José Vargas, Luis Zelaya Darwin, Estrada. Y esta plataforma jugó un papel importante para revertir la acción de la guerra psicológica y mediática contra el pueblo nicaragüense en esta escalada de violencia
opositora en 2018, ¿no? Por supuesto. Se la jugaron muy bien y lo hicieron muy bien los muchachos. Los jóvenes sandinistas aquí presentes son uno de los destacamentos mediáticos cibernéticos que tenemos en la lucha de las ideas y contrarrestando la guerra psicológica que ejerció la oposición golpista en contra del pueblo nicaragüense. Estos muchachos han jugado un papel fundamental en que el pueblo nicaragüense recupere su capacidad de analizar la situación, porque una de las cosas, a propósito de esto, una de las cosas de este modelo de golpe de Estado de nuevo tipo, es que a través de la guerra psicológica destruyen el sentido común y por lo tanto la capacidad de pensar en mucha gente a nivel masivo. La derecha de Nicaragua tiene mucho tiempo de no tener convocatoria, pero en plena crisis logró tener su momento de gloria, su breve momento de gloria, con algunas convocatorias masivas que logró en base a la manipulación mental. ¿Cuál es el problema? Es más fácil manipular a la gente que convencerla de que está siendo manipulada, pero cuando se da cuenta de que ha sido manipulada, la indignación es enorme y es lo que está sucediendo en Nicaragua. Por ejemplo, te pongo un dato. Según las encuestas, el 81 punto algo por ciento de la población nicaragüense respaldaba al gobierno sandinista antes de iniciar la crisis el año pasado. Durante la crisis y poco después de la crisis había bajado de ese 81% a un 36%, una cosa así. Grave, ¿eh? Sí. Ahora está en un 57%. ¿Cómo te explicas eso? En un breve tiempo, ese cambio tan dramático, primero bajando y luego subiendo otra vez la opinión favorable. Eso se explica porque el pueblo nicaragüense fue víctima de la guerra psicológica. Y en estos momentos estamos logrando revertir ese efecto que produjo la guerra psicológica en una buena parte del pueblo nicaragüense. Y en ese trabajo es que estos muchachos, con otros también que han desarrollado este tipo de iniciativas, han jugado un papel fundamental, un papel indispensable. Ha sido indispensable las tareas que ellos han cumplido en función pues, de lograr el objetivo de contrarrestar esa guerra psicológica, de librar al pueblo nicaragüense, de rescatar el alma y la mente de muchos nicaragüenses que había sido secuestrada, su alma y su mente, por parte de las manipulaciones de los golpistas en la aplicación de este modelo diseñado por Jane Sharp y que aplican los Estados Unidos pues, para derrocar gobiernos que no son afines a sus intereses. El manual de golpe de Estado actualizado. El manual, incluso, fíjate que fueron tan torpes que el más connotado periodista golpista, asusador de la violencia y responsable directo de muertes, recomendó públicamente en su cuenta de Twitter a que la gente estudiara el manual de Jane Sharp. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Así es. Y otro de las figuras más connotadas del golpismo puso en su cuenta de Twitter cuando murió Jane Sharp en enero del año pasado, sin saber lo que iba a pasar poco después, que estaba pues profundamente conmocionado por la muerte de su maestro que le había cambiado la vida. Caramba. Aquí tenemos unas imágenes congeladas, señor coordinador. Tenemos una que dura 30 segundos, la oposición nicaragüense, y otra también de 30 segundos sobre la oposición nicaragüense. ¿Cómo se interpreta esto? Esto es cortesía de Hispan TV. Nicaragua, 194 víctimas por violencia de la oposición. Y esto ya se hizo repetitivo, ¿no? Sí, una cosa que quería comentarte a propósito de esta información es que los muertos fueron 198. Pero una cuestión importantísima es el hecho de que hubo una cantidad similar de muertos, sandinistas y opositores. En todas las cuentas, en todas las listas, aparece, cuando se dan nombres, ¿no?, aparecen esta información reveladora, ¿no?,
de que la cantidad de muertos fue similar entre los sandinistas y entre los opositores. Sí. Esto te demuestra que no hubo tales masacres, ¿no? Además, los primeros 3 muertos fueron sandinistas, un policía, un estudiante universitario y un militante de la juventud sandinista. Y eso Pero lo que se maneja todavía en la opinión pública es que los primeros muertos fueron opositores. Y era lo que incluso hasta los propios sandinistas pensábamos, porque no teníamos la información directa. Claro, eso no nos iba a hacer, por supuesto, abandonar nuestra lucha, obviamente, ¿verdad? Porque considerábamos pues que las circunstancias en las que esta gente había perdido la vida habían sido de enfrentamiento como tal, como efectivamente sucedió, de enfrentamiento pues entre 2 fuerzas, ¿verdad? Entre nuestras fuerzas y las fuerzas de la oposición. Y esos tubos que veíamos en la foto, esos morteritos portátiles, nos resultan curiosamente familiares. Son ¿no? altamente mortíferos. Aquí también se usaron, ¿no? Sí, sí, sí. Eso parece un patrón de conducta inducida, ¿no? Sí. Y esta realidad, ¿a dónde nos lleva? Bueno. Del presente hoy, hasta donde tú estás inmerso en la situación. En este momento, Nicaragua ha logrado, desde finales del año pasado, recuperar sus niveles de seguridad, su estabilidad y la paz. Pero ahora de lo que se trata es de preservar esa paz y esa estabilidad que hemos recuperado gracias a los niveles pues, de conciencia y organización, a la combatividad pues, del pueblo consciente en defensa pues, de los intereses de la nación nicaragüense, de los intereses populares. Entonces, en estos momentos nosotros estamos en vías de consolidación de la paz recuperada y promoviendo la negociación, promoviendo el diálogo, como siempre lo hemos hecho. Hay una solicitud de que nos amplíes esto, que es precisamente lo que entra en coincidencia con lo que te iba a preguntar, el llamado diálogo que ha venido realizando el comandante presidente Daniel Ortega, ¿no? A quien yo recuerdo en momentos difíciles en blue jeans, con una handbag, un correaje 45 a la cintura, momentos difíciles e inolvidables, ¿no? ¿Cómo va eso? Bueno, el liderazgo del comandante Daniel es uno de los factores que permiten al sandinismo tener la fuerza que tiene. Puede nuclear, ¿no? ¿Verdad? Claro, es un factor de unidad en el sandinismo. Además que es uno de los líderes de izquierda más experimentados, más exitosos, más hábiles. Y este sí que está probado en combate, ¿no? Y en diferentes circunstancias, en diferentes etapas. La ¿no? política y en el teatro de operaciones reales. En todas las etapas, la lucha contra la dictadura, la guerra de los 80, la etapa de la oposición, en que estuvimos en la oposición frente al neoliberalismo, y la etapa actual, que es lo que nosotros consideramos la segunda etapa de la revolución sandinista. Entonces, el liderazgo del comandante Daniel es un factor de mucho fortalecimiento, ¿verdad? Del sandinismo. Y hay un video auspicioso, ¿no? Pero no quisiera tenerlo ahora porque voy a ser cruel, pero realista. ¿Cuál sería el peor escenario ahora? El peor escenario, pues sería uno que es casi imposible. Uh-huh. Me atrevo a decir que es imposible. Sería un escenario en el que la derecha pudiera volver a desestabilizar el país como lo hizo el año pasado. Pero esto te digo que es imposible porque ya no nos pueden sorprender. Porque ya el sandinismo y el Frente Sandinista ha logrado desarrollar los mecanismos de defensa que antes no tenía frente a esta modalidad de ataque que era desconocida por nosotros anteriormente. Pero además de eso, hemos estado haciendo esfuerzos por mejorar en muchas cosas que nos permiten, ¿verdad? O sea, mejorar en muchas cosas con el objetivo de estar en mejores condiciones para evitar que se dé este tipo de situaciones como la que se presentó el año pasado. Y ya estamos pues alerta, y eso es, además
ya el pueblo nicaragüense, cada vez una cantidad mayor de nicaragüenses ha tomado conciencia de la manipulación de la que fue víctima. Qué ¿Ves? bueno, qué auspicioso. Y esto, claro, ya no es posible volver a engañar a la gente, a la misma gente que se engañó el año pasado, ya no es posible volver a engañarla. Entonces, todo esto es lo que nos hace a nosotros ser optimistas al respecto, ¿no? Esto pues sería lo que... Bueno, con estas palabras vamos a hacer un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo que, como ven, los tenemos aquí en casa. Ya volvemos. Una vez más quiero hacer un reconocimiento a representantes de la juventud nicaragüense que los tenemos aquí en el estudio y son... Quiero saludar a los muchachos de la plataforma digital Juventud Presidente, Mendy Pravia, Joe Vargas, Luis Zelaya y Darwin Estrada. Esta plataforma jugó un papel fundamental para revertir la acción de la guerra psicológica y mediática contra el pueblo nicaragüense en esta escalada violencia opositora de 2018. Y en ellos hacemos un reconocimiento auspicioso a todos los compatriotas de la patria grande, como son los nicaragüenses. ¿A dónde vamos ahora en esta situación? Bueno, te decía que estamos nosotros ahora en este esfuerzo de búsqueda de consenso. Siempre el sandinismo se ha caracterizado por esto, por promover el diálogo, el consenso. Y en este momento pues está el proceso de negociación, producto del cual se han llegado a algunos acuerdos. Por ejemplo, te quiero mencionar el tema de que básicamente se ha hablado sobre reformas electorales, que ya nosotros estamos en función de cumplir con eso. La oposición se ha comprometido, no sé en qué momento, a solicitar a sus jefes norteamericanos que le quiten las sanciones a Nicaragua. No lo han hecho, tal vez no lo harán nunca, quién sabe. Así de grosera sigue siendo la intervención indirecta, ¿no? Ellos la solicitaron, las sanciones, además. Carajo. Ellos fueron a solicitar las sanciones. Lo cual no es nuevo en la historia de Nicaragua. No, lamentablemente. Pero tampoco son los únicos. Sí, y por otro lado, tenemos también que hemos llegado al acuerdo de la liberación de los presos. Pero fíjate bien en este tema de los presos. Fueron detenidas unas 300 personas, de las cuales solo quedan como 50 más o menos. El resto han sido ya liberados como parte del cumplimiento del gobierno de los compromisos que ha asumido en la negociación. Ahora, la gente que fue detenida y procesada no lo fueron por pensar de determinada manera, ni por ejercer el derecho a la protesta como lo quiere presentar la derecha, que habla de presos políticos, de manifestantes presos, etcétera, ¿no? Esta gente fue encarcelada debido a que mataron, Caramba. violaron, Caramba. torturaron, secuestraron, desaparecieron gente, incendiaron, etcétera, etcétera, ¿no? Extorsionaron, y bueno, muchos de ellos con antecedentes penales. Ojo con eso, muchos de ellos porque hay una alianza con el crimen organizado. Y algunos exmilitares, ex-sandinistas traidores, se pusieron al frente de las acciones armadas de las bandas golpistas. Pero bueno, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Los medios de comunicación de la derecha se empeñan en querer convencer a los que sí anduvieron manifestándose pacíficamente de que los presos están presos porque se manifestaron pacíficamente. Pero quieren convencer de eso a la gente que se manifestó pacíficamente y que no está presa y que nunca las ha molestado nadie. ¿Ves? Porque ellos creen que pueden seguir haciendo uso del absurdo como verdad. Que fue lo que hicieron cuando, producto de la guerra psicológica, fue puesto en crisis el sentido común de la gente, que era lo que te hablaba anteriormente. Ahora, nosotros consideramos
que esta medida es importante porque contribuye, esta medida de la liberación de los presos es importante porque contribuye a la estabilidad, a la paz y el mejor homenaje a las víctimas de los actos delictivos que ellos cometieron es evitar que haya más víctimas de nuevos actos delictivos. Y la mejor manera de hacerlo es propiciando un ambiente de estabilidad y de paz, para lo cual es que hemos nosotros considerado que es correcto tomar esa decisión. Como dice el comandante Tomás Borges, como decía el comandante Tomás Borges, somos implacables en el combate y generosos en la victoria. Siempre lo hemos sido, además. Sí. No es la primera vez. Me consta porque estuve allá. Y ahora te invito a ver este video importante, ¿no? Nicaragüense por gracia de Dios. Señor director. En Nicaragua avanzamos con Daniel. Nuestro canto es rojo y negro, consolidando el porvenir. Nicaragua hoy batalla en el amor frente al odio que amenaza por destruir el amanecer. Nuestra historia permanece en la memoria en construir, con la voz de Carlos y Leonel para hoy defender mi libertad, nuestra igualdad, mi Nicaragua unida, que ha levantado su mirada, la dignidad y la esperanza en esta revolución. Mi libertad, nuestra hermandad, mi Nicaragua unida, que sueña cada mañana con la paz y la esperanza en esta revolución de amor. Nuestra patria, una nueva revolución, una nueva generación levantando la bandera por consolidar la paz. Como hermanos, con Daniel vamos a avanzar, con el frente desde el barrio con amor. Hay que defender la dignidad, nuestra hermandad, Nicaragua unida, solo canto de esperanza en defensa de la paz de nuestra revolución. La dignidad, la solidaridad, Nicaragua unida, solo canto rojo y negro, enfrentando a la pobreza y defender la revolución de amor. La dignidad, la solidaridad, Nicaragua unida, solo canto rojo y negro, enfrentando a la pobreza y defender la revolución de amor. Bueno, y ahora te invito a compartir con nosotros algo que ya es tradición. Nuestro embajador sin fronteras es el buque escuela Bravo Eco 11, que está, vamos a hacer raconto ya que está navegando y nos ven vía satélite. Lo que van a ver es la salida del Bravo Eco 11 el pasado sábado 11 de mayo de 2019 desde el puerto de La Guaira en Venezuela.
En esta oportunidad acompañan al Bravo Eco el tema María Tolete del género venezolano, interpretada magistralmente, y la otra bandera venezolana, el quinteto Contrapunto, que reúne géneros venezolanos y latinoamericanos, hermosas poesías y letras tradicionales y musicalización de manifestaciones culturales autóctonas. Soberbio arreglo de voces. Tenemos aquí acabadas técnicas académicas con el quinteto contrapunto y el contrapunto tonal. Las voces cantan de manera independiente los ritmos y las melodías. Gran variedad de géneros como el joropo, en el que las voces imitan la sonoridad del cuatro, el arpa y otros instrumentos. El cuatro es un instrumento completo. Y son ejemplos la quirpa, el gabán, el tono llanero, María Tolete, que estábamos oyendo, Catuarera, Gallo Pascua y la hermosa Cándida María y Maracaibo en la noche y otras decenas de arreglos maravillosos. Y por supuesto, como Pájaro Tilín y aguinaldos y villancicos venezolanos, esplendorosas voces venezolanas también académicas, y solicitamos a las autoridades para que el quinteto Contrapunto sea postulado ante la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Zafate, María Tolete, zafate, por los carretes, que los besos de mi samba me saben a majarete. Zafate, María Tolete, zafate, por los carretes, que los besos de mi samba a majarete. Zafate, María Tolete, zafate, por los carretes, que los besos de mi samba me saben a majarete. Zafate, María Tolete, zafate. Hoy, 24 de mayo de 2019, nuestro buque escuela Simón Bolívar Bravo Eco 11 de la Armada Bolivariana de Venezuela, nuestro embajador sin fronteras, en el marco del 31º crucero de instrucción al exterior, continúa su navegación. Permanecerá en puerto del Muelle Olimpia Medina, puerto de Cienfuegos en la República de Cuba, cumpliendo las debidas actividades protocolares, y permanecerá hasta el domingo 26 de mayo, cuando en horas de la mañana reiniciará su navegación con destino a Puerto Bluefields, en Nicaragua, donde se estima que arribará el domingo 2 de junio. En el glosario naval, atracar, acción de amarrar al buque a un muelle y arrimarse a un muelle, buque embarcadero, para quedar a su lado. Actividades sociales y recreativas. El Bravo Eco 11 en horas de la mañana abrió su portalón a los residentes y turistas de Cienfuegos, recibiendo un total de 325 personas como visitantes. Nuestros tripulantes disfrutaron de recorridos realizados por sitios emblemáticos de Cienfuegos, como el Museo Naval 5 de septiembre, el Castillo de Jagua, la Tabaquería Nacional, incrementando de esta manera su acervo cultural. Bravo Eco 11 con el tema de María Tolete, Buen Viento y Buena Mar. Piña madura. Zafate, María Tolete, zafate, por los carretes, que los besos de mi samba me saben a majarete. Zafate, María Tolete, zafate, por los carretes, que los besos de mi samba me saben a majarete. Zafate, María Tolete, zafate, por los carretes, que los besos de mi samba me saben a majarete. Zafate, María Tolete, zafate, por los carretes, que los besos de mi samba me saben a majarete. Buen viento y buena mar a nuestro embajador sin fronteras, y despedimos el programa con tus sabias palabras para darnos la síntesis de lo que se está viviendo en la hermana República de Nicaragua. Gracias, Walter. A propósito del video que vimos sobre Nicaragua, yo quería hacer una reflexión en el siguiente sentido.
a cualquier nicaragüense que se le pida que vincule estas dos palabras, o con el sandinismo o con el antisandinismo. Estas dos palabras, alegría y odio. A cualquier nicaragüense que se le pida. Estoy seguro que el 90 y pico % va a vincular alegría con sandinismo y odio con antisandinismo. Esto se debe a que el amor y la alegría son patrimonio revolucionario. Por eso decía Sandino, nuestra causa triunfará porque es la causa de la justicia y del amor. Por eso decía el Che, el revolucionario debe estar guiado por grandes sentimientos de amor. Esto, fíjate que es importante a propósito del tema de la violencia, para comprender la diferencia entre el comportamiento nuestro y el de nuestros adversarios. Fíjate que en plena crisis el año pasado, como te decía, sandinista que era capturado por ellos, era torturado, escarnecido y sometido a las más crueles violaciones de sus derechos humanos. Pero si los sandinistas nos topábamos o lográbamos tener en nuestro poder alguno de ellos, no hacíamos eso. Respetábamos su integridad física y hasta su integridad como persona. Fíjate que después de la crisis, la derecha hizo algunas marchitas minúsculas de puchito, les decimos nosotros, porque son muy pocas cantidades de gente. Y entonces, en cada una de esas marchas, ellos, de micromarchas, ellos generaban violencia. A todo el que podían lo atacaban, acusándolo de sandinista, ¿no? Y le hacían barbaridades, o sea, ejercían la violencia, se les veía el odio, ¿no? Se les veía el odio. Hay dos países. En cambio, exactamente, en cambio, una vez en una marcha sandinista, la marcha pasó por coincidencia por un lugar donde estaba un tipo que se hizo famoso, un delincuente común que se dedicó a andar corriendo supuestamente pues en solidaridad, en favor pues con las supuestas víctimas de nosotros, ¿no? O sea, un personaje de la oposición golpista en Nicaragua que se ha dedicado a andar corriendo ahí, ahora ya está fuera del país, que era un personaje bastante emblemático, sobre todo después que pasó la crisis. Fotos, abrazos. A nadie se le puede ocurrir que ese comportamiento lo podrían tener ellos con un sandinista conocido, emblemático, digamos, que se encontraran ellos en una de sus marchas. Se lo despellejan vivo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, que nosotros nos guiamos por el amor, ellos se guían por el odio. Entonces, y quería finalizar, Walter, haciéndote un comentario adicional sobre el tema de los presos, porque la oposición, que es la que no está cumpliendo con sus compromisos en el diálogo o en la mesa de negociación, nos acusa a nosotros de ser nosotros los que no cumplimos. Yo ya te decía en qué es que ellos no están cumpliendo. Ya te explicaba que ellos no están cumpliendo en nada de lo que se han comprometido. Caramba. Nosotros estamos cumpliendo en todo, pero es que además ellos utilizan una manipulación para acusarnos de no cumplir. Cuando se liberan los presos, si un preso liberado vuelve a cometer delito, tiene que ser recapturado, ¿no? Porque, o sea, no es que pueden hacer lo que les dé la gana a cualquiera, ¿no? No se trata de eso. Entonces, cuando sucede eso, que ha sido en 2 o 3 casos, de todos los que han salido, 2 o 3 casos, ellos los utilizan para decir que los soltamos y después los recapturamos. ¿Pero por qué en los
escasísimos casos en que esto se ha hecho. ¿Por qué se ha hecho? Porque han cometido nuevamente delitos, ¿no? Entonces eso yo creo que es importante señalarlo, porque ellos están utilizando pues esa campaña tratando de acusar al gobierno sandinista de no estar cumpliendo con los acuerdos. Nosotros no solo estamos cumpliendo con los acuerdos, sino que además nosotros somos los promotores de los acuerdos, del consenso, de la negociación, de la salida pacífica, precisamente por lo que te estaba diciendo por lo que estaba comentando sobre la importancia que tiene el amor y la alegría en la conducta de los revolucionarios. Que así sea. Carlos Fonseca Terán, ha sido un orgullo tenerte aquí. Y llévale al hermano pueblo nicaragüense con el que yo he convivido momentos duros y los no tan duros, la presencia de nuestra solidaridad permanente. Y Dossier está siempre a la orden de esa justa causa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Walter. Estamos felices y el orgullo es nuestro de estar aquí en tu programa que tanto prestigio tiene, pues, y que tanto ha hecho para esclarecer las mentes en el mundo entero. Yo sé de qué hablas porque estuve allá y en la parte brava y bien dura. Señor director, disponga usted de las cámaras.